Vamos a hablar de la represión en la era Milei, vamos a hablar de lo importante que es para este gobierno, lo necesario que es para este gobierno esa pata, la pata represiva para poder seguir llevando adelante el plan económico de ajuste y saqueo a todos los argentinos y argentinas, fundamentalmente, obvio, ¿no? Las clases bajas sufriéndolo como nunca antes en la historia de este país, pero la represión es un eje importantísimo, una represión que se hace a partir de todo un andamiaje institucional, a partir de leyes, de reformas en ministerios, en organismos del Estado y bueno, habíamos decidido hablar de este tema y hoy nos encontramos a la mañana con lo que fue la represión justamente a los trabajadores de la fábrica FATE. Sí, como recordarán o si no lo saben, hay 920 despedidos de la fábrica FATE que tuvo que cerrar sus puertas como parte de esa política, ¿no? De ese programa de gobierno que tiene que ver con la apertura indiscriminada de las importaciones. ¿Cuál es el efecto que tiene esto? Bueno, ahí está. Fábricas nacionales, trabajadores argentinos desempleados en la calle y que tienen que salir, obviamente, a manifestarse y a reclamar por sus derechos. Sí, sin lugar a dudas, una política llevada adelante por el gobierno de Javier Milei que busca la desindustrialización del país. Perfecto. Y esto tiene que ver justamente con el cierre de estas fábricas. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de FATE se movilizaron hasta la Secretaría de Trabajo, ubicada allí en Alem al 600, porque recordemos que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires han dictado la conciliación obligatoria que, dicho sea de paso, la patronal de FATE, estamos hablando de Javier Madanes Quintanilla, no ha cumplido hasta el momento. Hoy, en ese sentido, se realizó una reunión allí en la Secretaría para justamente poder llevar adelante o para poder efectivizar esta conciliación obligatoria, y en ese marco es que se dio la represión por parte de la policía de la ciudad. Sí, bueno, son ya más de 2 años del gobierno de Javier Milei marcados por esta política represiva que podríamos decir que tiene su primer hito allá en diciembre de 2023, cuando Milei llega a la presidencia y cuando la ministra en ese entonces de Seguridad, Patricia Bullrich, sancionó el llamado protocolo antipiquetes. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de políticas regresivas para el campo popular, esta sin duda alguna es una de ellas. Un protocolo que habilita, ¿no?, la intervención inmediata de las fuerzas federales ante cortes y movilizaciones. Protocolo que lo vimos en funcionamiento estos 2 años de una manera inclusive hasta ridícula, ¿no? Sí, fíjate, Juan, lo importante que es para el gobierno de Milei esta pata represiva de la protesta social, que el protocolo antipiquete fue una de las primeras medidas que se tomó allá por diciembre de 2023, como vos bien decías, en particular desde el Ministerio de Seguridad, encabezado en ese momento por Patricia Bullrich, quien hoy es senadora. En ese sentido, diversos organismos de derechos humanos han hecho análisis de lo que ha implicado la puesta en marcha de este protocolo antipiquetes. Sí, tal cual. Ahí tenemos a la Comisión Provincial por la Memoria y también el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, inclusive organizaciones que nosotros hemos criticado largamente como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, están hablando de esta política represiva de Javier Milei, del uso indebido de las fuerzas de seguridad, y lo están remarcando de una manera realmente llamativa, ¿no? Sí, en ese sentido queremos repasar con ustedes algunos datos que se pueden obtener analizando el informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Como decíamos, es un informe que fue publicado en diciembre de 2025 y justamente busca analizar esos 2 años en donde fue puesto en marcha el protocolo antipiquete. Si querés, compartimos esa información. Sí, dale. Uno de los primeros datos que resalta este informe es que 4 de cada 10 movilizaciones públicas fueron reprimidas durante el último año, es decir, en el año 2025. 4 de cada 10 movilizaciones reprimidas. Un dato realmente impactante. A su vez, también se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos entre el año 2024 y el año 2025. También se cuadruplicaron la cantidad de heridos dentro de la población de adultos mayores. Sí. Esto tiene una explicación
que es justamente lo que está sucediendo con los jubilados, con las jubiladas, que cada miércoles se movilizan al Congreso de la Nación para rechazar la política del gobierno de Javier Milei en torno al recorte de las jubilaciones. Sí, también, bueno, otro dato que aporta la Comisión Provincial por la Memoria tiene que ver con el aumento del 77% en las detenciones arbitrarias durante el año 2025. En total hubo 258 detenciones arbitrarias si tomamos el año 2024 y 2025. Y en los primeros 500 días de gestión, los reportes superan las 2.000 personas heridas en contextos de represión de la protesta social. Y la semana que viene, de hecho, el 12 de marzo, se cumple un año de un caso emblemático. Si hablamos de represión a la protesta social, estamos hablando de la movilización que se realizó el año pasado justamente en el marco de las protestas que realizan, mejor dicho, los jubilados y las jubiladas. En ese caso fueron acompañados por hinchas de diferentes clubes de fútbol de nuestro país, y allí fue herido en la cabeza el fotógrafo Pablo Grillo, que sufrió un traumatismo de cráneo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno. Recordemos que permaneció 83 días en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y continúa aún hoy en rehabilitación. Sí, al día de hoy el cabo Héctor Guerrero está procesado en una decisión que fue ratificada esta semana por la Cámara de Casación. Otro dato que aporta la comisión es que durante ese día, el día de esta protesta de la que estamos hablando, fue la jornada de mayor despliegue represivo. 672 personas heridas en un solo operativo. Y, de hecho, hubo 2 personas que perdieron la visión de un ojo. Estamos hablando de Jonathan Leandro Navarro y de Rodrigo Troncoso, por el impacto de balas de goma disparadas a corta distancia. Sí, al menos 4 personas recibieron disparos directos al rostro con postas de goma, práctica que está prohibida por protocolos. Y esto nos interesa resaltarlo especialmente porque tiene que ver con un modus operandi de parte de las fuerzas de seguridad. No estamos hablando de una persona que se le escapó la cadena, por decirlo mal y pronto, sino que tiene que ver con algo planificado, con un modo operandi de la fuerza de seguridad, algo planificado, algo preparado para dispersar la movilización. Y recordemos también que ese día actuaron de manera conjunta la policía de la ciudad y las fuerzas federales como la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, entre otras. Sí, esto, bueno, da cuenta de lo que decías, ¿no? De que fue un accionar planificado para todas las fuerzas de seguridad que estuvieron ese día en la protesta social. Y también nos interesaba poder remarcarles, señalarles lo que tiene que ver, bueno, justamente con la arquitectura legal, las distintas transformaciones que fue realizando el gobierno de Javier Milei en estos 2 años y que facilitan llevar adelante esta política represiva. Hablábamos al principio, obviamente, del protocolo antipiquetes, pero también hay que señalar la modificación del protocolo de uso de armas de fuego que amplía los supuestos habilitados para el disparo de las fuerzas de seguridad. Esta es una nueva reglamentación que no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego, algo que sí estaba señalado como prohibido en un protocolo que había sido sancionado en el año 2011. Otro tiene que ver con la sanción de la llamada ley antimafia, que amplía las facultades para detener y también para realizar allanamientos, ¿sí? Un dato también muy importante. A su vez, también la modificación del sistema de reincidencia y la creación de la figura de reiterancias, que lo que hace es limitar la posibilidad de recibir una excarcelación. A su vez, también marcamos el proyecto de baja de la edad de punibilidad a los 14 años, algo que fue recientemente sancionado por el Congreso de la Nación. Y también otro dato muy importante tiene que ver con las reformas por decreto de leyes orgánicas de fuerzas de seguridad. Esto es algo que logró el gobierno a partir de las facultades delegadas que le dio el DNU 70-2023, que después fue obviamente avalado por el Congreso de la Nación. Sí, claramente se trata de un andamiaje que respalda el accionar de las fuerzas de seguridad en la calle. O eso concreto que vemos, esa represión concreta que vemos contra las protestas sociales, tiene todo este andamiaje legal y formal por detrás. Otra de las cosas que nos preguntábamos cuando estuvimos armando este programa y que también la producción se encargó de indagar,
tiene que ver con el costo, es decir, cuánto le cuesta al Estado Nacional todos estos operativos de la Fuerza de Seguridad. Un Estado que, por otro lado, se la pasa diciendo que no hay plata, que está haciendo recortes absolutamente cuestionables a los jubilados, como decíamos antes, sí, ¿no? Una dinámica de recorte y ajuste increíble, pero parece que no hay un ajuste para reprimir. Bueno, buscamos información acerca de esto y la primera cuestión con la que nos encontramos es que no hay datos oficiales justamente de cuánto sale cada uno de estos operativos, sí diversas fuentes periodísticas que dan cuenta de montos aproximados y más o menos haciendo un cálculo, estos 51 operativos documentados entre 2024 y 2025 podrían encontrarse en el orden de los 2.500 a 3.000 millones de pesos. Esto da aproximadamente 8.571 jubilaciones mínimas o 714 años de jubilación mínima para una persona que, como decías vos, Juan, estamos hablando de un gobierno que dice no tener plata para aumentar las jubilaciones, para aumentar el salario de los docentes, para destinar a la salud pública, pero sin embargo tiene plata para estos dispositivos y estos operativos de las fuerzas de seguridad. Sí, se me venía a la cabeza el tema del Hospital Garlaham, ¿no? El recorte para los chicos con cáncer, bueno, increíble, y sin embargo hay plata para esto.